¿Qué ocurre cuando un espía acusa a su propio gobierno de ser una mafia? ¿Qué pasa cuando las paredes del poder esconden crímenes, bombas y traiciones? Alexander Litvinenko, exagente del FSB, denunció lo impensable, que los servicios secretos rusos eran parte de un grupo criminal. Su libro Lubyanka Criminal Group no solo lo enfrentó al Kremlin, también lo sentenció. Hoy te contaré qué reveló, y por qué pagó con su vida. Alexander Litvinenko fue un oficial de inteligencia ruso. Durante años, trabajó para el FSB, el principal servicio de seguridad del Estado ruso, sucesor directo de la antigua KGB. Su especialidad era el trabajo contra el crimen organizado. Desde adentro, fue testigo de operaciones, estructuras jerárquicas y dinámicas de poder que pocos fuera del sistema conocen. En 1998, Litvinenko dio un paso inesperado. Apareció ante los medios junto a varios colegas y afirmó públicamente que se le había ordenado participar en actividades que, según él, iban más allá de su deber como oficial. Entre ellas, mencionó supuestos planes para atentar contra ciertos empresarios rusos. Ese mismo año fue apartado de su cargo, arrestado y procesado por presunto abuso de poder. Pasó varios meses detenido. Tras quedar en libertad, según su propio testimonio, empezó a temer por su vida. En el año 2000, junto a su esposa e hijo, salió de Rusia y solicitó asilo político en el Reino Unido, donde comenzó una nueva vida como crítico del aparato de seguridad ruso. Fue entonces cuando escribió varios textos, incluyendo un libro titulado Lubyanka Criminal Group. En sus páginas, Litvinenko relata una visión crítica del funcionamiento del FSB y plantea una serie de hipótesis sobre distintos acontecimientos políticos y sociales en Rusia durante los años 90. Se trataba de revelaciones, denuncias o interpretaciones personales basadas en su experiencia interna. El libro generó controversia. Algunos lo tomaron como una alerta, otros lo desestimaron como una estrategia de desprestigio. Lo cierto es que Litvinenko siguió siendo una figura visible en medios, foros de debate y círculos políticos hasta el año 2006. El 1 de noviembre de 2006, Alexander Litvinenko se reunió con dos conocidos en el Hotel Millennium de Londres. Pidió una taza de té verde. Horas después comenzó a sentirse mal. Náuseas, vómitos, debilidad progresiva. Fue internado en un hospital, pero su estado empeoró rápidamente. Tras varios días de exámenes y desconcierto, los médicos determinaron que había sido envenenado con polonio 210, una sustancia radioactiva extremadamente tóxica. El nivel de radiación encontrado en su cuerpo fue miles de veces superior al normal. Durante 22 días, Litvinenko permaneció hospitalizado. Su aspecto se deterioró rápidamente. Aún así, recibió visitas, escribió notas, y expresó su versión de lo ocurrido. Murió el 23 de noviembre de 2006. Desde entonces, diferentes investigaciones han intentado esclarecer los hechos. ¿Quién suministró la sustancia? ¿Con qué propósito? ¿Fue un crimen de Estado, una represalia personal, una operación encubierta o algo más complejo? Los tribunales británicos señalaron a dos ciudadanos rusos presentes en la reunión, Andrei Lugovoy y Dmitry Koptun. Ambos negaron su participación. No fueron extraditados. El caso sigue generando debate hasta hoy, tanto en círculos diplomáticos como en medios de comunicación y organismos internacionales. Alexander Litvinenko dejó preguntas que aún resuenan. ¿Qué lo llevó a romper con el sistema al que había servido durante años? ¿Su libro fue una advertencia basada en hechos o un acto político? ¿Puede un agente del Estado convertirse en un delator objetivo, o toda revelación desde adentro está teñida de interés? ¿Y qué ocurrió realmente aquel día de noviembre, cuando una taza de té cambió el curso de su historia? Cada quien tiene su interpretación. Y tal vez lo más valioso no sea encontrar una única verdad, sino aprender a reconocer cuántas capas puede tener. Lubyanka Criminal Group por Alexander Litvinenko, narrado y analizado por Voces Literarias. No existe un índice estructurado o numerado para Lubyanka Criminal Group de Alexander Litvinenko, ya que no se publicó con capítulos ni secciones oficiales. La edición original de 2002 de 255 páginas fue retirada por la FSB en Rusia y distribuidos copias sin índices formales sino más bien una serie de argumentos agrupados por tema. Sin divisiones formales que permitan un índice tradicional. Una historia y evolución del FSB, anteriormente KGB. Alexander Litvinenko comienza su relato describiendo el origen y la transformación de las fuerzas de seguridad soviéticas, centrándose en la KGB, Comité para la Seguridad del Estado, que durante décadas operó como un instrumento fundamental del poder soviético para el control político, la inteligencia y la represión interna.
La KGB se estableció como una organización con un alcance casi ilimitado, operando con total autonomía y con métodos que incluían la vigilancia masiva, la tortura y el asesinato político para mantener el régimen comunista. Con la caída de la Unión Soviética en 1991, la KGB fue oficialmente disuelta, pero según Litvinenko, su estructura, personal y modus operandi no desaparecieron, más bien, evolucionaron y se adaptaron a la nueva realidad de la Rusia postsoviética. Surgieron entonces varias agencias sucesoras, siendo el FSB, Servicio Federal de Seguridad, la principal heredera de la KGB. Litvinenko detalla cómo esta agencia mantuvo muchos de los métodos autoritarios de la KGB, pero en un contexto diferente, ahora, bajo el supuesto gobierno democrático de Rusia. El FSB se involucró en actividades que iban más allá de la simple seguridad nacional, incluyendo la manipulación política, el control económico y la represión de la oposición. Se relata la infiltración y control sobre el poder político y empresarial, especialmente durante la década de 1990, un periodo marcado por el caos económico, el auge de la corrupción y la violencia organizada en Rusia. Durante esta transición, el FSB se habría convertido en una especie de Estado dentro del Estado, una organización con poder paralelo que operaba bajo su propio interés, lejos de la supervisión pública o legal. Litvinenko expone la transformación de la agencia en un grupo criminal organizado, donde altos oficiales participaban en actividades ilegales como el tráfico de drogas, el secuestro y la extorsión, usando la maquinaria estatal para proteger sus intereses. También describe cómo el FSB, bajo el liderazgo de Vladimir Putin, quien fue director del servicio, consolidó su poder y extendió su influencia más allá de Rusia, presuntamente involucrándose en operaciones clandestinas internacionales, incluyendo el asesinato de opositores y la manipulación de gobiernos extranjeros. Este relato histórico culmina con la idea de que el FSB no solo perpetuó las prácticas represivas de la KGB, sino que las intensificó, utilizando la fachada del Estado ruso para llevar a cabo actividades criminales en gran escala, erosionando las bases mismas de la ley y el orden, y fomentando un clima de miedo e impunidad. El relato de Litvinenko ofrece una visión contundente sobre la evolución de las fuerzas de seguridad rusas, haciendo un paralelismo entre la KGB soviética y el FSB contemporáneo. La línea temporal que presenta muestra una continuidad en la estructura y mentalidad de estas organizaciones, pero también plantea interrogantes sobre cómo las instituciones pueden transformarse o perpetuar ciertos comportamientos en diferentes contextos políticos. Algunos puntos clave que el lector puede considerar para formar su propia opinión son: ¿hasta qué punto puede un organismo de seguridad adaptarse legítimamente a un nuevo orden democrático sin replicar prácticas autoritarias? La transición de la KGB al FSB sugiere que el cambio institucional puede ser superficial si no se modifican las prácticas y la cultura organizacional. ¿Qué implicaciones tiene que un servicio de seguridad tenga tanto poder no controlado dentro de un Estado? La idea de un Estado dentro del Estado plantea riesgos para la transparencia, la democracia y el respeto a los derechos humanos. ¿Cómo influye la corrupción y la criminalidad dentro de una agencia estatal en la estabilidad política y económica del país? Según el relato, la penetración del crimen organizado en las estructuras del Estado puede afectar negativamente la confianza ciudadana y el desarrollo institucional. Es posible diferenciar claramente entre actividades legítimas de seguridad nacional y acciones ilegales o inmorales cuando operan bajo secretismo y sin supervisión. Esto abre la discusión sobre la importancia de los controles democráticos y el equilibrio de poderes. El testimonio de Litvinenko, quien fue un exagente del FSB, aporta una perspectiva desde dentro, aunque también está sujeto a críticas y controversias debido a su postura y el contexto en que fue escrito. Como lector, es valioso considerar otras fuentes, análisis históricos y opiniones para entender plenamente la complejidad del tema. 2 acusaciones de corrupción, narcotráfico y extorsión dentro del servicio. En esta segunda parte del libro, Litvinenko describe un proceso de degeneración interna del FSB, donde, según su testimonio, la agencia pasó de ser una entidad estatal de seguridad nacional a convertirse en una organización involucrada sistemáticamente en actividades criminales de alto nivel. El autor detalla que a partir de la década de 1990, tras la caída de la URSS, la debilidad institucional del Estado ruso y el vacío de poder facilitaron la infiltración de redes criminales en todos los niveles del servicio de seguridad. Funcionarios y oficiales del FSB, lejos de limitarse a la lucha contra el crimen, comenzaron a usar sus cargos para beneficio personal y de grupo. Uno de los ejes centrales que Litvinenko expone es la participación del FSB en el narcotráfico internacional. Afirma que ciertos altos mandos del servicio protegían y controlaban rutas de tráfico de drogas que atravesaban el territorio ruso y se extendían hacia Europa y Asia Central. Estas operaciones se realizaban con el conocimiento,
la complicidad o la instrucción directa de los jefes del FSB, quienes aprovechaban la red para generar recursos ilícitos, mantener poder y eliminar a competidores o disidentes. Además, el FSB, en su versión criminalizada, practicaba la extorsión sistemática contra empresarios, políticos y cualquier persona con recursos valiosos. Litvinenko explica que el servicio no solo tenía la facultad para investigar y arrestar, sino que también utilizaba estas prerrogativas para presionar y exigir sobornos o tomar control de empresas, funcionando como una verdadera mafia estatal. En paralelo, se describen prácticas de corrupción interna, sobornos para ascensos dentro del servicio, asignación arbitraria de recursos y contratos, y el uso de la fuerza estatal para proteger intereses privados de los funcionarios corruptos. El control económico se mezclaba con la represión política, creando un círculo vicioso donde la ilegalidad se convertía en norma. Estas actividades ilícitas no se limitaban al territorio ruso. Litvinenko señala la operación de redes criminales en el extranjero, protegidas por el FSB para influir en mercados y política exterior, asegurando una proyección de poder más allá de las fronteras rusas. En conjunto, la descripción de Litvinenko es la de una organización que usa el aparato estatal para sus fines privados, que ha convertido la seguridad nacional en un negocio criminal que socava las bases del Estado de Derecho. Este capítulo pone en evidencia la complejidad que puede surgir cuando una agencia de seguridad estatal se involucra en actividades ilegales y criminales. El relato de Litvinenko presenta una agencia que, lejos de limitarse a proteger el Estado, usa su poder para beneficio propio y para manipular la estructura política y económica. Al analizar esta situación, se debe considerar cómo la falta de mecanismos efectivos de control y supervisión puede propiciar que organizaciones con poder extiendan su influencia más allá de sus competencias legales, generando una mezcla peligrosa entre poder estatal y crimen organizado. Por otro lado, también plantea preguntas sobre la dificultad para distinguir entre operaciones legítimas de inteligencia y espionaje, y actos de corrupción y criminalidad, especialmente en contextos donde el secretismo y la opacidad son norma. La delgada línea entre seguridad nacional y abuso de poder puede difuminarse, y determinar qué es cada cosa se vuelve complicado para observadores externos. Este relato refleja un fenómeno que puede observarse en distintos países y tiempos, donde las instituciones creadas para proteger el orden público se convierten en un factor de desorden interno cuando no están sujetas a controles democráticos y legales adecuados. 3 relaciones entre el poder político, Putin, y el FSB como posible estructura criminal. Alexander Litvinenko narra cómo la consolidación del poder político en Rusia a finales de los años 90 y comienzos de los 2000 estuvo íntimamente ligada con la influencia creciente del FSB, la principal agencia heredera de la KGB. Según él, esta agencia no solo recuperó su peso institucional, sino que se transformó en un actor central en la política nacional y en la economía, actuando muchas veces fuera de los límites legales. Vladimir Putin, exoficial de inteligencia y director del FSB antes de asumir la presidencia en 2000, aparece en el relato como una figura clave para el resurgimiento y la expansión del poder de esta agencia. Litvinenko describe cómo Putin, con su conocimiento y contactos dentro del FSB, utilizó la estructura del servicio para fortalecer su control sobre el Estado y neutralizar a cualquier opositor. El texto explica que, bajo el mando de Putin, el FSB habría llevado a cabo operaciones clandestinas para eliminar o silenciar a rivales políticos, críticos y periodistas incómodos. Estos actos incluían desde campañas de difamación y espionaje hasta asesinatos y desapariciones, con total impunidad. La agencia habría utilizado la coacción, el chantaje y la violencia como herramientas para mantener su hegemonía y la de sus aliados. Además, Litvinenko detalla la instrumentalización del aparato judicial y legislativo para proteger a miembros del FSB y sus socios, asegurando que los procesos legales no afectaran a esta estructura de poder. Esto generó un sistema donde el FSB se convirtió en un Estado dentro del Estado, con un entramado de corrupción y control que abarcaba también sectores económicos claves, desde los recursos naturales hasta grandes empresas. El vínculo entre Putin y el FSB habría configurado un modelo en el que el poder político y el aparato de seguridad se retroalimentaban, consolidando una red que mezclaba intereses estatales con actividades ilegales, como tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero. Esta red habría extendido su influencia más allá de las fronteras rusas, participando en operaciones internacionales encubiertas. Finalmente, Litvinenko sostiene que esta simbiosis entre el poder político y el FSB no solo desvió la función original de la agencia como cuerpo de seguridad nacional, sino que la convirtió en un instrumento para el mantenimiento de un sistema autoritario, donde la ley es flexible y los mecanismos democráticos son vulnerados para preservar el statu quo. El relato de Litvinenko muestra una dinámica compleja entre poder político y servicios de seguridad que puede observarse en diversas formas en diferentes contextos históricos y geográficos.
Cuando el poder político y la agencia de inteligencia se fusionan o se subordinan mutuamente, surgen desafíos significativos para el funcionamiento democrático y el Estado de Derecho. Este escenario plantea interrogantes sobre el equilibrio necesario para que los servicios de seguridad cumplan su función sin convertirse en herramientas de represión o control político personal. La relación que describe entre Putin y el FSB ilustra cómo las instituciones pueden ser utilizadas para mantener estructuras de poder que operan en la sombra, con poca rendición de cuentas. Por otro lado, esta fusión entre Estado y posibles estructuras criminales cuestiona la posibilidad de una gobernanza legítima, la independencia de las instituciones y la protección de derechos civiles. También subraya la importancia de la transparencia, la supervisión y la separación de poderes como pilares para evitar abusos. La narrativa pone en evidencia la dificultad para la sociedad civil y la comunidad internacional de evaluar con certeza las dinámicas internas de países donde el secretismo, la censura y el control estatal limitan la información disponible. 4 casos de represión política y violencia encubierta, incluyendo atentados y asesinatos. En esta sección, Litvinenko documenta una serie de episodios en los que el FSB habría actuado como un instrumento directo de represión política y violencia clandestina. El relato comienza señalando que, aunque oficialmente el FSB es responsable de la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo, en la práctica sus métodos incluían la eliminación física y la intimidación sistemática de opositores políticos, periodistas críticos, activistas y cualquier persona considerada una amenaza para el régimen. Litvinenko describe casos específicos donde el FSB supuestamente estuvo detrás de asesinatos selectivos disfrazados de accidentes o muertes naturales. Entre los ejemplos más notorios están el asesinato del ex primer ministro ruso Víktor Yushchenko, según otras fuentes, envenenado, el caso del periodista Ana Politkovskaya, y otros disidentes que murieron en circunstancias sospechosas. Se menciona también el uso de agentes encubiertos para llevar a cabo ataques con armas químicas o venenos, con la intención de evitar que se rastreara la responsabilidad oficial. El libro narra atentados terroristas atribuidos oficialmente a grupos extremistas islámicos, que según Litvinenko en realidad habrían sido operaciones encubiertas diseñadas para justificar medidas represivas más severas. Consolidar el poder del FSB y crear un clima de miedo en la sociedad. Se describen explosiones de edificios residenciales en Moscú y en otras ciudades durante la década de 1990 y 2000, atribuidas a terroristas, pero que el autor sostiene fueron planeadas o permitidas por el FSB para manipular la opinión pública y fortalecer al gobierno autoritario. Asimismo, se expone la práctica de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de opositores, realizadas en secreto, con la complicidad o directamente bajo orden del FSB. Este patrón de violencia sistemática apunta a la creación de un ambiente en el que el disenso se silencia mediante el terror y la coacción, en lugar de permitir la libre expresión y la competencia política legítima. En el libro se destaca que estas operaciones clandestinas se mantienen en la más absoluta opacidad, y que el secretismo institucional junto con la falta de controles democráticos permiten que se ejecuten sin consecuencias legales o políticas para los responsables. Esta parte del libro arroja luz sobre un fenómeno donde el aparato estatal de seguridad, en lugar de proteger derechos y libertades, se transforma en una fuerza represiva que utiliza la violencia y el miedo para mantener el control político. La práctica de violencia encubierta y represión sistemática no es exclusiva de Rusia. Ha sido documentada en otros regímenes autoritarios o en periodos de crisis política. La dificultad para verificar estas acusaciones, dada la opacidad y el secretismo que rodean a las operaciones de inteligencia, genera un ambiente de desconfianza e incertidumbre tanto dentro como fuera del país. Esto plantea preguntas sobre la responsabilidad y la rendición de cuentas de los servicios de seguridad. ¿Y cómo se puede garantizar el respeto a los derechos humanos en contextos donde el Estado es el principal perpetrador de abusos? El relato invita a reflexionar sobre la línea entre la seguridad nacional legítima y la violación sistemática de derechos, y cómo el uso de la violencia política puede deslegitimar al Estado mismo, erosionar la confianza ciudadana y fomentar un clima de miedo permanente. Por otro lado, estas acusaciones y relatos también pueden ser utilizados con fines políticos, por lo que es importante considerar múltiples fuentes y análisis para obtener una visión equilibrada y completa. 5. Retirada de su publicación en Rusia, esfuerzo por distribuirlo gratuitamente y su impacto internacional. Una vez finalizado y publicado el manuscrito de Lubyanka Criminal Group en el año 2002, el libro fue rápidamente objeto de censura en Rusia. Según Litvinenko, la obra contenía información directa y comprometida sobre las actividades del FSB, incluidos nombres, cargos y detalles de operaciones ilegales vinculadas a altos funcionarios del Estado. Esto provocó una reacción inmediata por parte de las autoridades rusas.
Los primeros ejemplares fueron impresos por una editorial independiente en Moscú, pero antes de que pudiera iniciarse una distribución oficial a librerías, las copias fueron confiscadas por agentes del FSB. Y el libro fue prohibido de facto en el país. La editorial fue presionada y no se le permitió continuar con la impresión o comercialización. Litvinenko denunció públicamente que esto era un acto directo de represión intelectual y censura política. Ante la imposibilidad de difundir el libro por medios convencionales, Litvinenko y sus colaboradores optaron por publicar el texto de manera gratuita en Internet, en varios sitios no oficiales y foros opositores, tanto dentro como fuera de Rusia. Esta estrategia no solo buscaba sortear la censura estatal, sino también asegurar que el contenido del libro estuviera disponible para periodistas, activistas, diplomáticos y ciudadanos interesados en conocer una versión alternativa de la historia reciente del país. El libro circuló clandestinamente en formato digital, especialmente entre círculos de oposición política, estudiantes de historia contemporánea, investigadores de derechos humanos y medios extranjeros. A través de esta distribución informal, Lubyanka Criminal Group comenzó a generar atención más allá de Rusia, en Europa Occidental, Estados Unidos y en foros internacionales dedicados a la libertad de expresión, la transparencia gubernamental y la lucha contra la corrupción. En países como Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, el libro fue citado por analistas, periodistas y parlamentarios como una posible evidencia del deterioro del Estado de Derecho en Rusia. Litvinenko, ya exiliado en Londres, ofreció entrevistas a medios internacionales y participó en conferencias donde explicaba el contenido de su obra y denunciaba públicamente al FSB y al Kremlin. Sin embargo, esta exposición también aumentó los riesgos personales. Poco después de estas actividades, comenzó a recibir amenazas, y en 2006 fue envenenado con polonio 210, en un caso que atrajo la atención mundial. Su asesinato, ocurrido en Londres, fue ampliamente interpretado por muchos como un acto de represalia directa, en parte por la publicación de este libro y sus declaraciones posteriores. La censura y posterior retirada de Lubyanka Criminal Group en Rusia refleja un patrón común en regímenes autoritarios o altamente centralizados, donde los relatos alternativos que cuestionan la legitimidad del aparato estatal son considerados amenazas a la seguridad nacional o a la imagen del poder. El intento de Litvinenko de distribuir su libro gratuitamente puede interpretarse como un acto de resistencia frente al silenciamiento institucional. Y plantea cuestiones importantes sobre el papel de la libre circulación de ideas en contextos políticos cerrados. Su decisión de liberar el contenido en línea se enmarca dentro de un fenómeno más amplio de la era digital. El uso de Internet para democratizar el acceso a la información frente a los mecanismos tradicionales de censura. Por otro lado, el impacto internacional del libro demuestra cómo los conflictos internos de un país pueden tener eco más allá de sus fronteras, especialmente cuando se relacionan con temas como la corrupción estatal, la represión política o la seguridad internacional. La reacción de medios, gobiernos y organizaciones de derechos humanos sugiere que los contenidos del libro fueron, como mínimo, considerados dignos de análisis e investigación. Sin embargo, también es importante observar que la información contenida en el libro proviene de una fuente que tenía una motivación personal clara. Litvinenko era un desertor del FSB con conflictos abiertos con el gobierno ruso. Esto implica que su relato debe contrastarse con otras fuentes para evitar caer en simplificaciones o juicios prematuros. Como toda denuncia de alto perfil, su credibilidad debe ser evaluada críticamente, sin descartarla ni aceptarla ciegamente. El libro Lubyanka Criminal Group se presenta como una denuncia de primera mano sobre la evolución del aparato de seguridad ruso, enfocándose particularmente en el Servicio Federal de Seguridad, FSB, heredero de la antigua KGB soviética. Su autor, Alexander Litvinenko, exagente del FSB y posteriormente desertor político, construye una narrativa basada en su experiencia interna, y plantea una serie de acusaciones que, de confirmarse, tendrían implicaciones profundas para la legitimidad del sistema de seguridad y poder en Rusia. La obra se estructura en bloques temáticos más que en capítulos formales. Cada sección articula un conjunto de hechos, observaciones, nombres y episodios en los que se afirma la participación directa del FSB en actividades ilegales, corrupción a gran escala, narcotráfico, extorsión, represión de opositores, asesinatos selectivos, atentados encubiertos y manipulación del poder político. Uno de los ejes centrales del libro es la supuesta transformación del FSB de una agencia estatal de inteligencia a una organización criminal integrada en el aparato del Estado. Litvinenko señala que, lejos de haber cambiado tras el colapso de la Unión Soviética, los métodos represivos y las redes internas de poder de la KGB no solo persistieron, sino que se adaptaron al nuevo contexto, adoptando formas aún más difíciles de detectar desde el exterior.
El texto también retrata una relación simbiótica entre el FSB y la figura de Vladimir Putin, quien según el autor consolidó su poder gracias a los vínculos profundos con dicha agencia, empleándola como instrumento de control político y social. Además del contenido de denuncia, el libro tuvo una vida marcada por la controversia. Fue retirado de circulación en Rusia casi de inmediato, sus copias físicas fueron confiscadas, y su difusión se trasladó a canales digitales, desde donde fue traducido, compartido y citado por medios y expertos internacionales. A nivel de estilo, la obra no se presenta como un análisis académico ni como un reportaje periodístico, se asemeja más a una declaración testimonial, con una voz urgente, directa y acusadora. Esto le confiere una fuerza narrativa potente, pero también lo coloca en una zona gris respecto a la verificación de fuentes, lo cual debe considerarse al leerlo. Desde una perspectiva analítica, Lubyanka Criminal Group es una obra que provoca múltiples preguntas más que certezas. Su valor no reside únicamente en la veracidad comprobada de cada una de sus afirmaciones, sino también en el hecho de que refleja el punto de vista de un insider, alguien que fue parte del sistema que luego denuncia. En este sentido, el libro puede entenderse tanto como un testimonio incómodo como una advertencia sobre los peligros de una agencia de inteligencia sin controles democráticos. Su publicación, censura, y el asesinato posterior del autor en 2006 con un agente radiactivo altamente sofisticado, aumentaron su notoriedad y alimentaron la percepción de que sus afirmaciones, al menos en parte, tenían un fondo preocupante. El lector, sin embargo, debe abordar el texto con cautela y espíritu crítico. Al no contar con documentación externa verificable en muchos de los casos descritos, es recomendable contrastar el contenido con otros informes, investigaciones periodísticas y estudios académicos que aborden los mismos temas desde ángulos distintos. Más allá de si se cree o no en cada acusación formulada por Litvinenko, el libro obliga a reflexionar sobre el poder sin transparencia, la fragilidad institucional y el rol de los servicios de inteligencia en los regímenes contemporáneos. También invita a considerar el precio que pagan quienes intentan denunciar lo que consideran injusto dentro de estructuras cerradas. No sabemos hasta qué punto es cierto todo lo que se afirma en Lubyanka Criminal Group, ni cuánta información pudo haber sido distorsionada, exagerada o incompleta. Lo que sí sabemos con certeza, es que el libro existe, fue escrito por un exagente del FSB que luego murió envenenado en circunstancias ampliamente denunciadas a nivel internacional, y que su contenido, polémico o no, ha sido parte del debate global sobre poder, corrupción y seguridad en la Rusia contemporánea. Si lo deseas, puedo ayudarte a convertir este análisis en guión para un video o audiolibro, o continuar con otros temas relacionados. ¿Puede un solo libro sacudir a una superpotencia? ¿Puede la verdad sobrevivir a las balas, al veneno, al silencio? Alexander Litvinenko lo intentó. Y por eso, hoy, su historia merece ser contada. ¿Qué opinas tú? ¿Era Litvinenko un héroe o un traidor? ¿Crees que el poder puede convivir con la corrupción sin consecuencias? Déjalo en los comentarios. Suscríbete si crees que algunos libros son más peligrosos que 1000 soldados. Y comparte este video si piensas que la verdad merece sobrevivir, cueste lo que cueste.